Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. El 7 de diciembre de 1941, un hombre que pocos estadounidenses conocían, se convirtió en un símbolo del mal comparable con Hitler. Era Hirohito, emperador del Japón. Frágil y apacible, ciertamente no parecía un demonio moderno. Luego se supo que tuvo poca influencia sobre las políticas de Japón que desencadenaron a Pearl Harbor. ¿O no fue así? En años recientes se ha descubierto nueva información acerca del papel de Hirohito en el proceso que desembocó el ataque a Pearl Harbor. Ahora los invito, desde Biografía, a acercarnos un poco a la vida del emperador Hirohito. Pearl Harbor, diciembre de 1941. En menos de 2 horas, 6 buques de la Marina de los Estados Unidos eran puestos fuera de combate. 120 aviones eran destruidos y morían 2.400 soldados estadounidenses. Un hombre casi mítico se convirtió en el símbolo del Día de la Infamia. Hirohito, emperador del Japón. Él personificaba 2 mitos. Uno, el ser descendiente guerrero de la diosa del sol, quien ahora, junto a Hitler y a Mussolini, formaba el trío de generales del fascismo. El segundo fue la figura de posguerra, un común mortal, tímido monarca constitucional, símbolo del Japón de clase media y protagonista de la transformación del Japón, de agresor en tiempos de guerra, en gigante industrial de tiempos de paz. Pero hay todavía una sobre estos 2 mitos y que persiguió a Hirohito por el resto de su vida: su participación y responsabilidad en las acciones del Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Hirohito. A principios de siglo, Japón era una nación atada a antiguas tradiciones, aunque encaminada a convertirse en una gran potencia. Sus puertas se habían abierto a occidentes desde hacía menos de 50 años, pero ya corrían trenes rápidos en sus paisajes. En esta antigua sociedad que se adentraba en el siglo XX, nació Hirohito en 1901. Fue tomado de los brazos de su madre a los 3 meses de nacido y criado en las afueras del Palacio Imperial hasta cumplir los 4 años. En ese entonces, se le permitió visitar a su madre una vez por semana. A su padre, el príncipe heredero, solo lo veía en raras ocasiones. Emperor Hirohito was, like most emperors before him, secluded and sequestered in his childhood. The general impression that one has of the palace is that it is extremely isolated from the outside world, even from government and from all of the strife and complexities of politics as well. Hirohito fue educado para ser pasivo. Se le enseñó que dejara a sus consejeros de corte a controlar todo. Pero se sabe de por lo menos 2 oportunidades en las que el príncipe mostró su verdadero carácter. Primero, desafió la tradición al usar anteojos en público. Luego desafió a sus consejeros al escoger a la futura emperatriz Nagako como esposa. Algunos de los consejeros de la corte trataron de descalificarla al decir que en su familia se sufría de daltonismo. Cuando esta excusa falló, enviaron a Hirohito a Europa en una visita de Estado, esperando que el tiempo y la distancia le hicieran olvidar la idea. En 1921, Hirohito se convirtió en el primer heredero imperial en viajar al exterior. En Londres se encontró con el rey Jorge III, quien le dijo: "No se admiten geishas aquí. Temo que el emperador jamás lo aceptaría". Hirohito afirmaba que este había sido el período más feliz de su vida. "Fue en Inglaterra donde supe por primera vez lo que era ser un hombre libre", escribió. En Italia fue recibido por el rey Víctor Manuel y visitó las antiguas ruinas del Foro y el Coliseo de Roma. Cada uno de sus movimientos era seguido por la prensa mundial. Había dejado Japón como la pequeña figura de un príncipe y regresó como una figura de corte mundial.
En diciembre de 1926 murió el emperador reinante Taisho. Hirohito había sido regente desde 1921, puesto que su padre sufría enfermedades corporales y mentales desde hacía muchos años. El emperador pasó sus últimos años consumido por la bebida y rodeado de mujeres, actitud repudiada por su puritano hijo. En una tradición típicamente japonesa, la nueva era del imperio recibió un nombre. Irónicamente, la de Hirohito fue llamada Showa, que quiere decir paz iluminada. Pero la vida de Hirohito pronto cambió de manera radical, pues debió asumir la rígida rutina de la corte. Levantarse a las 6, desayuno al estilo inglés a las 7, luego trabajar en la recepción de visitantes, desayuno ligero a las 12:30, firma de documentos a las 4, luego pasaba el resto de la tarde con la emperatriz. La ceremonia que rodeó la coronación del emperador fue un fiel reflejo de la situación política y económica del Japón en aquella época. Con un pie firmemente puesto en el pasado y el otro abriéndose paso en el siglo XX, el emperador y su séquito, ataviados a la última moda, viajaron hasta la antigua capital en Kioto, donde volvían a ser puestas en práctica antiguas ceremonias de la historia del Japón. Para los japoneses, el emperador era la identidad nacional. Él y su corte representaban todo lo auténtico, bueno y hermoso de la sociedad japonesa. La asunción al trono tuvo lugar el 11 de noviembre de 1928. Hirohito visitó la capital de Ise, el templo más sagrado del Japón, para informar a la diosa del sol que había ascendido al trono. Como emperador, Hirohito era también el sumo sacerdote de la religión Shinto. Los líderes militares comenzarían a explotar la religión y el mito para hacer de Hirohito un dios viviente entre el cielo y la tierra. I think we have to say that the people around him made him believe that he was half divine anyway. He was the descendant from these gods. And it may very well be that unlike his children and grandchildren, he himself may have indeed believed that he was different from other human beings. Su supuesta divinidad le alejó de su pueblo. Para ellos, él era una temible deidad. Para él, ellos no eran más que una multitud que apenas llegaba a comprender. La década de 1920 trajo cambios cruciales para Japón. El joven emperador presidió la reconstrucción de Tokio después del devastador terremoto de 1923. El centro de Tokio fue reconstruido con amplios bulevares, enmarcados en grandes edificios en concreto y acero. Felizmente casados, la única preocupación de Hirohito y la emperatriz era dar al imperio un heredero varón. Los consejeros de la corte incluso presionaron al emperador a aceptar una concubina. It had been traditional for emperors to have concubines, and indeed it was apparently, as far as we know, Hirohito's choice not to have concubines as his forebears had had, and to remain monogamous. 3 hijas nacieron antes del heredero imperial, Akihito, en 1933. En total tuvieron 7 hijos. Durante esa década, la industria japonesa conoció un gran auge. La fuerza de trabajo del Japón era considerada la mejor calificada en toda Asia. Esto, combinado con sus bajos salarios, dio a las exportaciones japonesas una gran ventaja competitiva, lo que causó resentimiento en las naciones desarrolladas de Occidente. Pero al final de la época, las condiciones económicas empezaron a deteriorarse. La depresión mundial hirió gravemente la economía del Japón. Los campesinos estaban a punto de morir de hambre. Las circunstancias eran ideales para que los militares se hicieran del poder. Between 1921 and 1929 or so, I think you can call Japan a democracy. I think what happens is that the military were very upset by this, by the loss of power, loss of prestige throughout the 1920s. They're waiting for an opportunity to try to get back some of their power. The opportunity comes in 2 ways. One is a depression. The depression comes which damages the prestige and influence of those people in the government and in business circles and so on.
second thing is Chinese unification. China becomes unified in 1928, and the military decide that a unified China meant a strong China. A strong China meant a threat to Japanese security. And so for these two reasons, I think, they decide that time had come in 1931 to strike against the civilian leadership, and that's what happens. The Manchurian invasion is coupled with the assault against the civilian leaders. En septiembre de 1931, altos oficiales del ejército japonés estacionados en Manchuria y apoyados por nacionalistas chinos conspiraron para precipitar una guerra. Hicieron volar una sección de la vía ferroviaria del sur de Manchuria, de propiedad japonesa, y se culpó a China. La acción tuvo lugar sin el conocimiento ni el consentimiento del emperador, ni del primer ministro, ni de sus ministros de guerra. Este era el contexto en el que se debía desenvolver Hirohito durante la década de los 30. Utilizando trineos para atravesar los ríos helados, las unidades japonesas avanzaron hacia el norte de China. Hirohito ordenó al ejército detenerse y pidió a su gabinete tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el gabinete convenció al emperador de apoyar la incursión del ejército japonés a China. A Hirohito le enfurecía la actitud independiente del ejército, pero sentía que su única opción, la reforma de las Fuerzas Armadas, sería inconstitucional. Quizás una de las grandes fallas de Hirohito era su visión pasiva del papel del emperador. En tiempos pasados, el poder de su abuelo, el emperador Meiji, también había sido limitado, pero la fuerza de su personalidad fue uno de los elementos del avance y prosperidad del Japón. By the time his grandson, Emperor Hito, comes to the throne, the situation in Japan is different. It's the 20th century. Japan is a modern state. And the emperor is now surrounded by a bureaucracy, or by many bureaucracies, and is reigning in a time of very difficult international and domestic circumstances. So, in a word, one could say that he had it a great deal harder than the Meiji Emperor, his grandfather, who was his model. And also one might say that he perhaps wasn't the man his grandfather was. En enero de 1932, aviones japoneses bombardearon Shanghái. La ciudad se vio envuelta en pánico. Una vez más, las Fuerzas Armadas japonesas habían orquestado un incidente. Esta vez con el apoyo y la aprobación del emperador y del líder chino Chiang Kai-shek, quien quería destruir una unidad rebelde del ejército estacionada en la ciudad. La pérdida de vidas y la destrucción en masa conmocionaron al mundo. Hirohito temía la intervención de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y pidió el retiro del ejército japonés. Los soldados, no obstante, continuaron invadiendo la ciudad. En marzo, el imponente ejército japonés había vencido a los chinos. Cuatro meses después del inicio del conflicto, las tropas japonesas regresaron a casa. Marcharon orgullosamente por las calles de Shanghái con la ovación de la población japonesa local. La dominación japonesa del este de Asia parecía indetenible. Ese mismo año, Japón convirtió a Manchuria en el estado títere de Manchukuo. Miles de civiles chinos fueron torturados y asesinados a manos de los soldados japoneses. La Liga de las Naciones, escandalizada, envió una comisión para investigar el caso. En su informe se condenó al Japón como agresor. En 1933, Japón respondió al informe. Ante la Liga, el embajador de Japón en China, Matsukoa, negó cualquier responsabilidad. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japón se retiró formalmente de la Liga de las Naciones contra la voluntad del emperador. Hirohito insistió en dos puntos. Uno, que era una lástima que Japón se viera obligado a abandonar la Liga de las Naciones. Y segundo, que Japón seguiría luchando por la paz mundial.
La interferencia del emperador no era del agrado de los militares, pero irónicamente su reverencia por el emperador aumentó. El creciente nacionalismo hizo volver a los antiguos principios de los samurái. Para los militares, Hirohito era una encarnación divina, y sus líderes utilizaban esta condición para unificar y motivar el apoyo del público a la continua expansión japonesa en Asia. ...1934... año de la Segunda Conferencia Naval de Londres. La armada japonesa era el orgullo del emperador. Sus oficiales incluso llegaron a cuestionar el Tratado de Washington de 1922, que limitaba el tamaño de la armada japonesa a 3/5 de la de Gran Bretaña o Estados Unidos. El jefe de la Fuerza Naval anunció a Hirohito que para preservar la moral, la armada japonesa debía estar al nivel de las más grandes del mundo. Hirohito se opuso a la expansión de la construcción, pero en lugar de mantener firme su posición, cedió. Su temor por las Fuerzas Armadas era creciente. En diciembre de 1934, el embajador japonés en Washington trató de explicar la posición de Japón. Japan is desirous to have a new deal in the naval matters. It is sometimes argued by the American people and by some other foreigners that Japan is a spoiled child who may go astray any moment, who may run amok. Pero en el año de 1930, Japón estaba cayendo en el caos. Facciones de extrema derecha dentro del ejército habían mandado asesinar a 6 primeros ministros. Así el emperador se vio obligado a actuar con fuerza por primera vez y única vez en su reinado. On February 26, 1936, there is an uprising by some young army officers inspired by right-wing nationalistic thinking. What brought this about was the young officers' sentiment that there are still all-party political types and financiers in positions of influence and domination. They had to be eliminated before Japan became totally purified and uncorrupt, and became a nation that would devote itself to national reconstruction. They did all of this in the name of the emperor, but it's clear that the emperor himself was appalled by this, so he is very brutal in demanding that they be suppressed. 17 de los oficiales rebeldes fueron ejecutados. Sin embargo, el poder militar siguió creciendo. La rebelión tuvo un impacto a largo plazo para Hirohito. Él sentía que había sobrepasado su autoridad como emperador constitucional. Nunca más volvió a dar muestras de tanta autoridad y decisión. Al final de la década de los 30, la latente proximidad de la guerra se apoderó del Japón, así como la imperiosa necesidad de prepararse para esta. La influencia militar en cada uno de los segmentos de la sociedad japonesa era evidente. En el centro de todo este fervor nacional estaba el emperador idolatrado y poseedor de la estima de la población. Desde niños, los japoneses eran entrenados para la guerra y crecían creyendo que el mayor honor sería morir en el campo de batalla. El pueblo japonés estaba sólidamente unido en su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la guerra, simplemente porque creyó que era esa la voluntad del emperador. No obstante, Hirohito era por naturaleza cauteloso y por lo general se rehusaba a utilizar la fuerza militar. Hirohito nunca mostró públicamente su voluntad. El pueblo simplemente escuchaba decir a los militares lo que el pueblo quería escuchar y oponerse a la voluntad del trono. El hijo del sol era impensable en el Japón. Adoctrinados por esta combinación de devoción religiosa y nacionalista, la clase más numerosa del Japón, el campesinado, llenó las filas del ejército. Los campesinos pagaron el precio de la guerra en 2 sentidos, con el pago de impuestos y con la pérdida de sus hijos. La guerra a gran escala con China llegó en 1937. El conflicto fue iniciado con un incidente fronterizo. Inicialmente, Hirohito había consentido el aumento de las tropas de ocupación en Manchuria para resguardarse de posibles ataques de los soviéticos y comunistas chinos. El emperador se oponía firmemente al comunismo.
Cuando se hizo aparente que la guerra en China se complicaría, Hirohito buscó detenerla, pero era demasiado tarde. Los diarios japoneses seguían con entusiasmo los sucesos de la guerra. Grandes masas en Tokio, algunas obviamente apoyadas por las fuerzas militares, manifestaban en favor de las tropas. El pueblo japonés parecía estar sediento de guerra, al recordar la rápida victoria japonesa en Manchuria. En diciembre de 1937, los oficiales al comando en China ejercieron presión sobre el alto mando del ejército para dar su visto bueno a una campaña cuyo objetivo era sitiar Nankín, la capital de China. Lo que siguió fue la tristemente célebre violación de Nankín, en la que al menos 2.000 ciudadanos chinos fueron torturados y asesinados. Esta fue quizás la muestra más evidente de la incapacidad del alto mando y de Hirohito de controlar los comandantes en el campo de batalla. El embajador de los Estados Unidos señaló que los comandos chinos se habían tornado salvajes, perpetrando atrocidades que el emperador no podría desear o consentir. War in China, which starts really in earnest in 1937, was a much more different thing. It dragged on for years and years and years, and there was no end in sight as of 1940-41, and I think it was a less popular affair than the Manchurian conquest. China se había convertido en una campaña interminable. Era un país demasiado vasto para ser conquistado, pero cada mes el ejército aseguraba al emperador que solo tomaría un par de meses subyugar a los chinos. Para él era cada vez más difícil tratar con un ejército sediento de sangre. Mientras las cenizas de los caídos eran llevadas a Japón para ser recibidas por los afligidos familiares, demasiados soldados japoneses estaban muriendo. Mientras las hostilidades en China estaban a punto álgido, Alemania marchaba sobre Europa. A mediados de 1940, el Blitzkrieg alemán había sometido a las fuerzas francesas e inglesas. Alemania dominaba la mayor parte de Europa occidental. En septiembre de ese año, Japón firmó el acuerdo tripartito con la Alemania nazi y con la Italia fascista. Matsuoka, el ministro de Defensa japonés, abiertamente antiestadounidense, creía firmemente que Alemania ganaría la guerra. Con Hitler de aliado, Japón consideró seguro continuar con su plan de dominar Asia. Indochina sería la primera víctima de Japón. Con los alemanes controlando el gobierno de Vichy en Francia, Japón ocupó parte de esta colonia francesa. Hirohito no estuvo de acuerdo. Personalmente dijo, y por principios no apruebo actuar como un saqueador en un incendio. En abril de 1941, Matsuoka se dirigió a Moscú para negociar un acuerdo de neutralidad con la Unión Soviética. A Stalin le agradaba contar con la seguridad de que Japón no atacaría, y Japón, libre de la posibilidad de un ataque soviético, podría desplazarse hacia el Pacífico. Hirohito, como de costumbre, siguió las palabras de sus consejeros y dio su visto bueno al acuerdo. La invasión alemana a la Unión Soviética en junio hizo aumentar el temor del emperador de que el pacto tripartito llevaría al Japón a una guerra mundial. Matsuoka aconsejó al emperador que los japoneses deberían unirse inmediatamente a Alemania en su guerra contra Rusia y posteriormente con Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero Japón tenía otras prioridades. Los militares querían enfocar su atención en el avance del Japón hacia el sur, hacia la ocupación del sur de Indochina. En un intento por detener la agresión de Japón, el presidente Roosevelt congeló los activos japoneses y colocó un embargo a las exportaciones petroleras a Japón. Japón tenía escasa producción interna de petróleo y era casi totalmente dependiente de Estados Unidos en este aspecto. El embargo obligó a Japón a tomar una decisión antes que se agotaran sus reservas de abastecimiento de hidrocarburos. El 1 de diciembre, el general Tojo, primer ministro y su gabinete tomaron una decisión unánime. Las tropas japonesas avanzarían hacia Hawái. El emperador sintió que era inútil oponerse a la guerra y en las actas de la conferencia se escribe: Su Majestad estuvo de acuerdo con lo expuesto y no dio muestras de incomodidad.
Si para entonces hubiera suprimido la aprobación de la guerra, declaró el emperador, la opinión pública habría criticado por qué Japón, teniendo un poderoso ejército y una poderosa marina, debía someterse a los Estados Unidos. Esto habría provocado un golpe de Estado. Domingo 7 de diciembre, 6 de la mañana. La flota japonesa se hallaba a 270 millas de Pearl Harbor. En pocas horas, 384 aviones japoneses dan lugar a la peor catástrofe naval en la historia de los Estados Unidos. Los 8 barcos que componían la flota del Pacífico y casi todos los aviones estadounidenses fueron destruidos. La guerra había comenzado. Mucho se ha dicho de que el ataque a Pearl Harbor fue un ataque sorpresa, pero esto no contaba con la aprobación del emperador. Él quería que Japón declarara la guerra antes de que comenzaran las hostilidades y le encolerizaba que sus deseos no se hubieran obedecido. La nación entera, junto al emperador, fue arrastrada por la euforia de la victoria de Pearl Harbor. Mientras mantengamos nuestro espíritu de lucha, alardeaba el ministro Churchill, no tenemos por qué temer ni siquiera el poderío de Gran Bretaña o Estados Unidos. El poderío industrial de Japón había empezado a desempeñar su papel. La nación entera se convirtió en una máquina de guerra. Los años de adoctrinamiento rendían sus frutos e Hirohito pasó a ser símbolo del fervor patriótico japonés. The emperor on the white horse reviewing the troops in front of the palace is one of the most famous images of wartime Japan. And the fact that the mythology about the emperor increasingly emphasized his divinity meant that you had a combination of military power and symbolic or even divine representation concentrated in that small figure on that big white horse. Japón obtenía una victoria tras otra en los primeros meses de la guerra. Mientras las fuerzas encabezadas por Estados Unidos se mantenían a la expectativa en las Filipinas, los británicos fueron obligados a entregar Singapur en febrero. Los estadounidenses entregaron Batam en abril. Y el bastión de Corregidor cayó en mayo. Hirohito se dio cuenta por primera vez de la vulnerabilidad de Japón con el ataque de Doolittle, el 18 de abril de 1942, en el que fueron bombardeadas las ciudades de Tokio, Kobe, Osaka y Nagasaki. A estos bombardeos siguió la primera derrota naval a las Islas Midway en junio de ese año. 4 de los 6 portaaviones japoneses fueron hundidos y los escuadrones navales eliminados. Era el principio del fin. Por los próximos 3 años, los aliados recuperarían muchas de las islas del Pacífico. En 1944 estaban de vuelta a las Filipinas y MacArthur hizo su histórico regreso cumpliendo su promesa al pueblo filipino. Ahora la última esperanza de Japón para detener a las fuerzas navales de Estados Unidos eran los ataques suicidas kamikaze. Su lema era, un hombre, una bomba, un avión, un portaaviones. Se les decía que el deber era más fuerte que una montaña, mientras que la muerte más ligera que una pluma. Morir por el emperador significaba vivir para siempre. Pero ni siquiera el fervor religioso de los kamikaze harían echar atrás la marea y convertir la derrota en victoria. Tarde en la guerra, tras la batalla de Okinawa, un desesperado Hirohito tomó parte en los planes militares. Esperaba obligar a los aliados a ofrecer términos de paz favorables. Pero irónicamente, una razón para el uso de la bomba atómica era la alta cantidad de bajas estadounidenses y la tenacidad de los japoneses. Después de muchos años de propaganda, la derrota era difícil de imaginar, pero Hirohito sentía su proximidad. He became rather concerned with the course of the war, starting from about 1943 and more in 1944. Certainly by February 1945, he knew that war
had not gone well for Japan, that the time had come to stop it. A inicios del año de 1935, los escuadrones aéreos de los aliados habían reducido al Japón a ruinas. Más de 2 millones de bajas militares, 300.000 civiles muertos y un estimado de más de 90.000 solo en el 9º y 10º bombardeo de Tokio en mayo. El emperador recorrió las ruinas. Si bien estaba convencido de que todo estaba perdido, los líderes militares japoneses estaban dispuestos a seguir luchando, a pesar del sufrimiento de su pueblo. Potsdam, julio de 1945. Entre los términos para la rendición de Japón no había garantía para la supervivencia de la monarquía. Los líderes japoneses no podían aceptar esto y postergaron la rendición. Stalin estaba listo para atacar Japón y Truman para tomar la decisión que cambiaría la faz del globo. La primera bomba atómica utilizada en una guerra fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto. Y luego vino otra sobre Nagasaki el 9 de agosto. Incluso la terrible destrucción causada por la bomba no persuadió a muchos de los militares. El primer ministro y su gabinete estaban en un callejón sin salida. A pesar del desastre y del sufrimiento generalizados, la mitad del gabinete quería seguir luchando hasta el final. Había que hacer algo. Se cree en Japón que Hirohito tomó la crítica decisión de rendirse. En realidad, sucedió algo totalmente diferente. One can see that the emperor had some role in breaking the deadlock in that final imperial conference before surrender. But it wasn't as if he had a sudden access of power or of responsibility. It was in some way orchestrated between him and the other members of the palace bureaucracy and the prime minister. And he played his role. El pueblo japonés escuchó por primera vez la voz del emperador durante el mensaje radial que anunciaba la rendición. Estamos conscientes de los profundos sentimientos que pueblan sus almas en estos momentos, pero siguiendo los designios del tiempo y el destino, hemos decidido hacer la paz para todas las generaciones futuras, soportando lo insoportable, sufriendo lo insufrible. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. 15 de agosto de 1945, día VJ. Todo Estados Unidos celebraba. La rendición formal de Japón tuvo lugar a bordo del Missouri. Japón se encontraba ahora bajo el mando del general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas de ocupación. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. El emperador no asistió gracias a un acuerdo con los aliados. A Hirohito se le eximió de la humillación de entregar a su país. El general MacArthur mantuvo en su lugar a gran parte de la burocracia y a muchos líderes que habían gobernado el Japón durante la época de preguerra. La lealtad de estos hombres hacia el emperador era inquebrantable y lucharon para mantener en lo posible el aparato gubernamental de la preguerra. Hirohito consideró abdicar, pero MacArthur lo quería en el trono para fomentar la estabilidad durante la ocupación. General MacArthur did not keep the emperor on the throne all by himself. It's important to understand that there were some pre-surrender plans that were laid in Washington by people who knew Japan, some of whom were Japan scholars, who had argued for the symbolic value of the emperor and had also argued that to remove the emperor might prejudice the whole success of the occupation.
So it was a combination of American pre-surrender planning and MacArthur's views that the emperor would be more useful on the throne than in the dock. Debido a esto, no fue incluido en la lista de los 28 líderes japoneses, incluyendo el ex primer ministro Tosho, que fueron juzgados por permitir atrocidades en la guerra. Accused Tojo Hideki, the International Military Tribunal for the Far East, sentences you to death by hanging. 16 personas fueron sentenciadas a cadena perpetua y 7 fueron llevados a la horca. Para contrarrestar la crítica sobre Hirohito como criminal de guerra, los oficiales del palacio le pidieron renunciar a su divinidad. Este anuncio en su alocución de Año Nuevo en 1946 sorprendió a muchos japoneses, quienes durante toda la vida habían conocido al emperador como un dios. The emperor was what the flag sometimes is in the United States. You always be reminded of your good fortune to have been born in a country where the emperor presides over you. Emperor is viewed as your father, as a father figure. And then all of a sudden, you have the defeat of the country and the emperor saying that he was just an ordinary human being. And it does do something, I think, to your psyche. La imagen del emperador siguió cambiando e inició una serie de recorridos por el país en febrero de 1946. La mayoría de los viajes fueron hechos en ciudades en los que la gente había sufrido. Los japoneses estaban acostumbrados a ver a Hirohito en uniforme militar cabalgando un caballo blanco. Ahora se mostraba ante ellos en un traje desajustado y con un sombrero desaliñado. El emperador generalmente limitaba sus comentarios a una sola frase japonesa que significa «Oh, ¿cierto?». Por esto, la prensa llamó a estos recorridos los viajes de «Oh, ¿cierto?». After the war, the emperor's image was changed. It was repackaged. A different spin was put on the imperial household. And that spin transformed him, at the beginning, under the aegis of the American occupation, into an ordinary Japanese who wore ordinary clothes and had a family like the rest of us and was meant to be the symbol of middle-class Japan. But this was a construct. El emperador fue participante activo en esta transformación. Permaneció en el trono y pasó de ser el generalísimo militar al pacífico biólogo marino. Una familia imperial más visible vino a ser el espejo de un Japón de clase media democrático y moderno. La cotidianidad del emperador y su familia fueron siempre de interés para el público, pero su popularidad resurgió cuando el príncipe heredero, Akihito, se comprometió con Michiko Shoda, la primera plebeya y católica en casarse con un miembro de la familia imperial. No era el usual matrimonio arreglado, sino amor verdadero. Se habían conocido en una cancha de tenis y se enamoraron. El día de la boda, el príncipe heredero Akihito y su novia posaron con vestimentas imperiales. La tradición no había sido abandonada. Pero la vasta mayoría de los japoneses favorecía el estatus actual del emperador y su familia, o incluso un nivel mucho más alto de popularidad. Gradualmente, Hirohito pasó a representar el pasado del Japón. El futuro estaba en la electrónica, en los autos, en el poderío industrial. En las décadas de los 60 y los 70, Japón pasó a ser una sociedad de consumo. Gran parte de la devoción reservada una vez al emperador fue transferida a la compañía, que se convirtió en el objeto principal de la lealtad de los trabajadores. En un Japón que cambiaba rápidamente, el papel de Hirohito pudo haber disminuido. Sin embargo, se le criticó por haber utilizado su influencia para evadir su propia responsabilidad de guerra. También se puede argumentar el hecho de que en una época de grandes cambios económicos y sociales, el emperador dio estabilidad al Estado y preservó la cultura japonesa al permanecer en el trono. Hirohito todavía tenía gran influencia en las relaciones públicas. En los años 70, el gobierno envió al emperador y a la emperatriz a una gira de buena voluntad por Estados Unidos y Europa para resaltar los valores de la paz.
Este viaje los convirtió en los primeros soberanos japoneses en viajar al extranjero. Visitaron Disneylandia e Hirohito recibió un reloj del ratón Mickey, que se convirtió en una de las posesiones más preciadas y supuestamente fue enterrado con él. Con los años, el apoyo al emperador se ha mantenido en alto. Cada vez que cumplía deberes ceremoniales, volvía a brillar algo de su antigua aura temible de la era de la preguerra. En la década de los 80, cuando muera Hirohito, muchos japoneses se volvieron a las viejas costumbres. Muchos comercios y negocios cerraron ese día por duelo al emperador. El retorno de la veneración al emperador trajo de vuelta el fantasma del pasado y su responsabilidad de guerra volvió a flotar sobre él, persiguiéndolo aún después de muerto. This is the big question, the question of war responsibility. It's a very controversial question, and it depends how you define war responsibility. I'll say two things. First, he was not responsible for the war in the sense that we would think of Hitler's responsibility or Mussolini's responsibility, because the government of Japan did not operate that way, and Hirohito was not the head of state in the same way. On the other hand, if one talks of moral responsibility and the kinds of complicity that a figure in that position had in the events, then I think history would judge, as indeed now the Japanese polls are judging, that of course he bore some war responsibility, at least in that moral sense. Hirohito murió el 7 de enero de 1989. Siguiendo la tradición japonesa, fue enterrado varias semanas después, el 24 de febrero. Miles de personas soportaron de pie bajo la lluvia para rendir tributo al emperador Showa. Las celestiales notas de milenarios instrumentos marcaron la conclusión de una era de guerras, derrotas y transformación. Representantes de 163 naciones se dieron cita para las exequias. Pero para muchos países, la asistencia al acto estuvo envuelta en controversia debido al protagonismo de Hirohito durante la guerra. Well, I think Japan today bears the mark of Emperor Hirohito in a number of ways. One, in a negative way, is that by his failure to abdicate or explicitly accept the responsibility for war, he has kept the question of war's responsibility unsolved. That is, even today, when Asian countries accuse Japan of not having faced up to the war guilt question, it shows, I think, that by not clearly coming out on this question, or not by abdicating, the emperor kept the issue of war guilt open, so to speak. El príncipe Felipe de Inglaterra justificó su asistencia al funeral diciendo: "No hice reverencias ante el ataúd del emperador Showa, simplemente incliné la frente un poco". Era un fuerte indicio de que a pesar de más de 40 años y de la transformación de Japón, el mito de Hirohito como líder de tiempos de guerra no había sido olvidado o perdonado. El gobierno japonés aún se opone a admitir el alcance de su agresión militar antes y durante la Segunda Guerra Mundial, así como el papel fundamental de Hirohito en ella. Pero su hijo, el emperador Akihito, ha expresado públicamente su pesar por las atrocidades cometidas por Japón contra China en esa época. Con esto, el emperador ha enfurecido a muchos en Japón, que piensan que el trono imperial debe mantener su acostumbrado silencio en temas políticos.